Si la audiencia quiere hacer alguna pregunta a viva voz, están disponibles los micrófonos y por el momento empezaremos con algunas preguntas que nos han enviado. Una de las preguntas que va dirigida a ti, Tere, es acerca de ¿cuándo recomendarías tú el tratamiento con la combinación del edipasvir, sofosbuvir o el 3D de AVI? Si lo escogerías por el precio o si tendría alguna indicación especial. Sí, actualmente se está priorizando el requerimiento del tratamiento y esto está basado en el grado de fibrosis que tenga el paciente. Se debe hacer una evaluación en todo paciente y si el paciente tiene fibrosis es cuando estaría indicado un tratamiento. E idealmente, bueno, pues las combinaciones que está sugiriendo pues serían lo que se cuenta en este momento con muy buenos resultados y que sería lo ideal a tener. Bueno, yo quisiera comentar que finalmente no tenemos mucho problema en decidir cuál, porque nomás tenemos uno, entonces realmente pues la combinación, el 3D o el Viekira, que es el único que tenemos en México, el edipasvir, sofosbuvir no hay y si se consigue está excesivamente caro. La ventaja quizá del edipasvir, sofosbuvir es que es una sola tableta, en cambio el otro pues, son 4 tabletas y 2 tomas, más aparte ribavirina en algunos casos. Pues yo creo que el futuro le pondrá las cosas en su sitio, porque finalmente, bueno, la primera no tenemos más que no sirve para genotipo 1. En cambio, la combinación de sofosbuvir y edipasvir puede servir para otros genotipos y el tomar una sola tableta al día, uno dice, pues está mejor que tomarme 4, ¿verdad? Pero pues desgraciadamente dependerá mucho del futuro, de lo que haya en México, lo que acepten y los precios sobre todo. Sí, doctor, ¿cuál es su pregunta? Okay. I have a question for Dr. Dahl. In the June 17th issue of the journal Nature, there was an article proposing metformin as an anti-aging treatment, largely because of its effects of lowering insulin resistance. And do you have any comments on this? So I was saying I had not read the paper in Nature. Metformin has been linked to many positive outcomes in the metabolic syndrome, improvement of polycystic ovary syndrome, improvement in insulin resistance, maybe even decreasing cancer. The U.S. consortium, the NASH Clinical Research Network, in a pediatric trial tested metformin as a treatment for NAFLD in children, and it was not effective. However, there's a caveat. The compliance was probably pretty low in the kids, so it's not clear. In adults, there have been mixed results in NAFLD, some studies showing positive effects, other studies showing negative effects. I actually like the ones that show positive effects because I think my lab was the first to actually use metformin as a treatment for tissue damage, and we did it in mice, and it looked like it was effective. So I think that the jury's out, but it would be exciting if it was effective. Well, specifically, what they were looking at is they're thinking that metformin could, through many mechanisms, reduce your risk of many, many different diseases. Right. And so what they're proposing is to give it to larger portions of the population as a general anti-aging treatment, Right. not necessarily for any specific disease. Right. So metformin, no one is still sure how metformin works. It supposedly works on energy balance by affecting AMP kinase. I think it's probably a safe drug, and that's why we gave it to children in the NASH CRN. But it's not always so well tolerated. As you know, many people get diarrhea with it. You have to be careful with renal insufficiency, et cetera. So whether this would, in the long run, turn out to be a safe strategy for population-based treatment is unclear. As you know, even baby aspirin as a prophylactic for coronary artery disease is associated with some excess mortality.
¿Sabes, doctor? Quería preguntar a Margarita y a la mesa, ¿cuál sería el estatus hoy de nuestro conocimiento en hepatitis C? ¿Qué porcentaje de las hepatitis agudas no reconocidas con los anticuerpos habituales son hepatitis E? ¿Y cuánto tiempo le toma ceder la hepatitis y qué porcentaje dirías que pudieran hacerse crónicas? Ay, Arturito, pues realmente es una pregunta que para nosotros en nuestro país no tenemos una respuesta. Para empezar, en México, de cuerpo E, que yo sepa que lo hagan bien, en ningún lado lo hacen. La mayoría de, bueno, lo que uno pide cuando tiene la inquietud de que puede haber hepatitis E, pues se manda afuera, se manda a Estados Unidos. Entonces realmente no la buscamos. Y yo creo que en muchos casos de los que nosotros no sabemos que tienen hepatitis C la tienen. Y un porcentaje bajo de ellos van a evolucionar a la cronicidad. Se dice que los que trabajan con cerdos, que no es una similitud con nadie de que conozcamos en la vida real, pero sí los hay, que esos tienen más posibilidades también de tener el anticuerpo positivo. Y en México se ha informado los 2 brotes estos que hubo en Cuautla, en Huitzililla, Telistac, que fueron más de 100 pacientes, 90 en un lado, 100 y tantos en otro lado, pero todos ellos fueron agudos y se diagnosticaron y se publicaron, cosa rara, en el JAMA, si mal no recuerdo. Pero realmente no tenemos una evidencia clara de lo que sucede en nuestro país. Lo que se ha informado es que puede evolucionar la cronicidad en un bajo porcentaje y que se puede tratar con ribavirin, lo cual pues, sería interesante, ¿no? Pero creo que lo más importante es que la diagnostiquemos y que puede tener un curso fulminante en mujeres embarazadas, que eso es otra cosa que no buscamos. Entonces yo creo que ahora que acabemos con la C, si es que algún día terminamos con ella, pues vamos a dedicarnos a la E, y la otra que no buscamos tampoco es la D, y yo creo que sí existe. ¿Por qué no debería de existir en México si existe en Sudamérica? La hepatitis D, coinfección o sobreinfección, hay varios brotes en el Valle de Santa Marta, en Colombia y en Venezuela, y nosotros ni la pedimos, ni la investigamos, y yo creo que tendríamos que buscarla en esos sitios. Por lo tanto, tu pregunta no tiene una respuesta clara, porque en México no la estudiamos, no pensamos en ella, pero existe. Yo creo que en muchos casos que los dejamos como hepatitis aguda y que se compuso porque Dios lo bendijo, pues pueden ser hepatitis C, y que probablemente algunos evolucionaron a la cronicidad y habría que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que sí debemos de volver los ojos a otras que la hepatitis C ya chole, ¿no? Y dicen, no, ya no voy a estudiar hepatitis C. Claro que debemos buscarla y podemos tratarla, pero la E también la podemos tratar y la debemos buscar. Hola, buenos días a todo el grupo. Muchas gracias. Hace un año se nos informó que en Europa había habido unos brotes de hepatitis E y se relacionó con ingesta de embutidos de carne de res. Hoy quiero preguntarle a la autora de esa y a todo el grupo experto, ¿qué hay al respecto? Es decir, ¿cuál es la fuente de contagio o de adquisición de la hepatitis E? Bueno, yo diría que básicamente en los que trabajan en las granjas y en esto, y probablemente los cerdos o lo que hagan los embutidos, probablemente están contaminados con el virus de la hepatitis C. Ahora que te diga yo cuál es la causa más común, no lo sé. Bueno, el doctor Bernal hizo un estudio epidemiológico por ahí que hasta lo publicaste, ¿no, Raulito? Pues dinos. ¿Qué? Fue un estudio diferente, esto fue un muestreo que se hizo en población abierta con un kit que teníamos de medición de anticuerpos. Tiene esto ya muchos años, exactamente no recuerdo las cifras, pero creo que la positividad en cero prevalencia estaba por ahí del 20%, si no mal recuerdo. Los reportes iniciales de este tipo de infección se dieron en algunos países asiáticos y lo que relacionaban con las épocas de lluvias intensas, los monzones que se dan por aquellas zonas,
cuando había brotes epidémicos de hepatitis E, es cuando ocurrían estos fenómenos meteorológicos. Doctor Marín. Yo quería preguntarle a Raúl Bernal y a la doctora Ana Meidil. Hace un poco más de un año y medio, Paul Angulo presentó lo que también presentó Raúl, de pacientes delgados con índice de masa corporal bajos que tenían NASH y que además morían más por enfermedad cardiovascular que por la misma enfermedad hepática. Yo quería preguntarle específicamente a la doctora Ana Meidil, ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales los pacientes delgados pueden desarrollar daño hepático? So I think that's a fascinating question, and I don't think we have a good answer. The best studies have been done in patients who have lipodystrophy, either naturally or acquired from HIV meds. So the idea, I think, is that it's a good thing to have some fat stores. And if you cannot take up fat and store energy in normal adipose depots, then you have a significant defect in global energy balance. And many of these factors that circulate around in obese people also are at extraordinarily high levels in the people who have no ability to have adipose tissue. So that's what people think, but is that what's happening in the average lean person with NAFLD? I don't think we know. Gracias. Sí, doctor, la última pregunta. Sí, gracias. Para la doctora May, en relación a los efectos pleiotrópicos de la vitamina D que interactúan con el fenómeno inflamatorio y que son capaces de modificarlo, ¿tendría una utilidad en la esteatohepatitis? I'm sorry, was it vitamin E? Is that E or D? D, okay. So vitamin D is very interesting. As you suggest, many people who have NAFLD and many obese people are vitamin D deficient. Vitamin D is thought to play a major role in interacting with other nuclear hormone receptors that play a role in regulating what they call fate decisions in cells. So for example, stellate cells, vitamin D prevents the activation of stellate cells. So in clinical practice, we try to keep our patients with normal vitamin D level. What remains to be seen is, does that make any difference? Or are these people, why are they vitamin D deficient? Are they vitamin D resistant? So I think a lot more work needs to be done with vitamin D. Vitamin E, people are beginning to study as well. It looks like its effects may not simply be related to its effects on oxidative stress. I think patients and doctors would be very happy if we could figure out nutritional ways to treat fatty liver disease. That would make the most sense. But I think we need a lot more studies so that we can give good advice to our patients. Bueno, damos por terminado el módulo 5 de patología. Le damos las gracias a los ponentes, a ustedes como asistentes. Se da un receso de media hora hasta las 11:15. Gracias.